Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Magistral Riesgo Operacional AJP3 de la OTAN. En la mañana de hoy nos acompaña el profesor Luis Andrés Gaitán Rodríguez. Es un exoficial del Ejército Nacional, donde sirvió durante 16 años como piloto de helicópteros UH-60 Black Hawk. Posee una sólida formación académica, es profesional en ciencias militares, especialista en conducción de unidades militares y en administración de recursos militares para la defensa nacional. Es psicólogo, especialista en gerencia del talento humano, administrador de empresas, especialista en dirección y gestión de proyectos de la Universidad Sergio Arboleda. Es además magíster en gerencia del talento humano y candidato a doctor en política y gestión pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos directivos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Agencia de Renovación del Territorio, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali, así como en empresas del sector privado, liderando procesos de transformación institucional, formulación de políticas públicas, desarrollo del talento humano y estrategias de seguridad. Actualmente se desempeña como docente de posgrados en la Universidad Militar Nueva Granada, en la especialización en alta gerencia de seguridad y defensa y en la maestría en seguridad y gestión del riesgo. Bienvenido. Cuando estaba afuera del helicóptero, miré al lado y veía humo, maletas tiradas por todos lados, munición explotando, cuerpos por toda la pendiente. Y entonces entendí que lo que me habían enseñado alguna vez en las aulas acerca del riesgo operacional era cierto y se podría materializar. No lo entendí en su momento. No sabía realmente qué era lo que me estaba pasando, pero poco a poco me di cuenta de que mis docentes tenían razón. El riesgo operacional existe, se puede materializar y depende de nuestra preparación antes de que se materialicen los riesgos para nosotros hacer una mejor gestión. Depende de cuánto estemos preparados. Bueno, creo que me he adelantado un poco. Hoy les quiero hablar de algo que comúnmente no menciono. Un accidente que tuve a bordo de un UH-60, el cual definitivamente me cambió la vida. No lo hablo comúnmente por el costo físico que tuvo para mí, pero sobre todo emocional. Sin embargo, considero que la ocasión, la temática y por supuesto el auditorio lo ameritan. Así que en este corto espacio que me han dado en la Escuela Superior de Guerra, y aprovecho para darle las gracias, señor almirante, por su invitación, vamos a hablar de riesgo operacional, con un enfoque hacia la realidad, hacia la aplicación. Lo que nosotros siempre queremos es llevar la doctrina a la aplicación real de nuestro contexto laboral. Así que vamos a manejar una agenda muy sencilla, la tipología y los niveles del riesgo, el proceso de gestión del riesgo como tal, el proceso general, las herramientas doctrinales de análisis, algunas, por supuesto no limitantes, las que veamos acá,
Hay muchas más que podemos emplear y dependerá del criterio del comandante cuáles va a emplear. El riesgo en el análisis de los cursos de acción y el comandante en la gestión del riesgo, esta parte del talento humano que pocas veces la observamos. Tenemos todos los planes de contingencia y demás, pero el tomador de decisiones pocas veces lo observamos. Bien, esta charla se me ha pedido que me base en el AJP3 de la OTAN. Asimismo, vamos a tener como referencia el Manual de Planeamiento Conjunto, el MFC5, y el AJP5, que está relacionado ya con el planeamiento de las operaciones. De ahí vamos a extraer un tema de los cursos de acción y demás. Bien, quiero que empecemos por definir qué es el riesgo. El riesgo, según el AJP, es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Una definición muy corta y clara. Ese efecto es la desviación de lo deseado, prácticamente, que puede ser positiva, negativa o ambas incluso. Y esa incertidumbre, cuando hablamos de incertidumbre, nos referimos a la ausencia de información de un evento determinado. En ese sentido es importante también resaltar lo que dice el MFC5, que es la posibilidad de pérdida impulsada por la probabilidad y la gravedad y causada por una amenaza u otros peligros. Entonces aquí el MFC5 ya nos relaciona y nos menciona una amenaza. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza está relacionada como toda condición, actor o capacidad que pueda impedir, retardar, degradar la misión, también afectar las propias tropas y por supuesto el entorno operacional en el que nosotros nos desempeñamos. Para un ejemplo corto es la incertidumbre si un helicóptero va a poder hacer la evacuación a tiempo de una unidad debido al mal clima. Ese es el riesgo. Y la amenaza es una tormenta eléctrica que pueda ocasionar un accidente aéreo o pueda dejar aisladas las tropas. Bien. A continuación miraremos la clasificación jerárquica de los riesgos, según el MFC5. El Estado Mayor Conjunto y los líderes del Ministerio de Defensa trabajan para analizar y entender el riesgo integrado. Este riesgo integrado está compuesto por el riesgo estratégico y el riesgo militar. El riesgo estratégico es gestionado por el Comando General de las Fuerzas Militares y lo que busca es evaluar la probabilidad y consecuencia de los eventos trágicos o que puedan generar crisis para los intereses nacionales. Asimismo, lo evalúa a un corto plazo de 0 a 2 años, a un mediano plazo de 3 a 7 años. También, ¿qué evalúa? Evalúa los impactos de las tendencias y las futuras capacidades del adversario. Este análisis lo hace a largo plazo, de 8 a 20 años. Por su parte, el riesgo militar es observado por los comandos conjuntos y ellos se encargan de evaluar la diferencia entre los requerimientos y las capacidades disponibles, observando los planes, la preparación y demás. A su vez, el riesgo militar se divide en 3 tipos de riesgos. El primero, el riesgo para la misión. En este riesgo para la misión, que es observado por el Comando General de las Fuerzas Militares, lo que se busca es ver la capacidad para cumplir los objetivos operacionales. El segundo es el riesgo para las fuerzas, que lo analiza cada fuerza y lo que busca es verificar si están preparadas para la misión, la moral, la seguridad de la propia fuerza y por último, el futuro potencial de las operaciones, que como su nombre lo dice, lo que busca es analizar la continuidad o la capacidad para continuar en las operaciones a futuro. Bien,
La implicación del riesgo según el nivel de las operaciones. Al nivel estratégico, los riesgos tienen una implicación de carácter estratégico en cuanto al cumplimiento de los objetivos y generalmente está asociada con la posición nacional, tanto interna como externa. A nivel operacional, la implicación de los riesgos está más relacionada con los objetivos entre lo estratégico y lo táctico y la actividad táctica. Y a nivel táctico está relacionado con dos grupos. El primero son las actividades planificadas y los eventos previstos, pero por otro lado también las situaciones no planificadas ni previstas, es decir, lo que se va presentando. Esto puede tener unas consecuencias o unos resultados positivos o negativos. Si son positivos, los vemos como oportunidades. Si son negativos, los vemos como amenazas. Entre estos niveles jerárquicos, a nivel operativo, los riesgos, la implicación de los riesgos tiene un vínculo. Si bien es cierto, las decisiones a nivel estratégico que estén asociadas a los riesgos va a tener repercusiones a nivel táctico. A nivel táctico, las actividades que se hagan va a tener implicaciones a nivel estratégico. De aquí la importancia a que todos los comandantes en todos los niveles hagan una comparación de su evaluación de riesgo y miren cómo mediante esa comparación se pueden mitigar los riesgos, que es lo que buscamos. En una carrera como la militar, en un entorno como el militar, el riesgo es inherente, siempre está ahí, no podemos evitarlo. Debemos aprender a convivir con él y a gestionarlo. Bien, la gestión del riesgo amerita que el militar siempre considere dentro de su planeamiento en todos los niveles algunos conceptos claves. Un concepto clave es el apetito del riesgo. ¿Qué es el apetito del riesgo? En palabras, en una frase corta es cuánto riesgo está dispuesto a aceptar ese comandante para lograr los objetivos. Esto varía mucho. ¿Qué puede variar? En el contexto, en el objetivo que se busque. Hay que tener una evaluación, un nivel claro entre lo que buscamos y lo que arriesgamos. Y a partir de esa medición, entonces podemos establecer nuestro apetito del riesgo. Cada persona, cada comandante tiene su propio apetito del riesgo. Por otro lado es la tolerancia al riesgo, que representa el nivel de riesgo aceptable para el comandante, que nuevamente es diferente para cada uno de nosotros. Luego es el riesgo inherente, lo mencionábamos ahora, es ese tipo de riesgo que está presente en una actividad como la militar y que siempre se asociará con toda actividad, todo planeamiento, toda toma de decisiones y existe antes de que se tomen los controles, porque cuando se toman medidas o cuando se toman controles, entonces llega el riesgo residual, ese riesgo que queda aún después de haber tomado los controles que consideramos en un momento necesario. El riesgo inherente, nosotros lo conocemos, lo analizamos, nos preparamos y hacemos una gestión para eso. Pero el riesgo residual, en muchas ocasiones y muchos contextos no lo podemos calcular, ni siquiera su impacto. Fue lo que me sucedió a mí. Y por eso pasé de estar a bordo de un UH-60 Black Hawk a encontrarme al lado de las cenizas de lo que era un helicóptero. Esto sucedió el 20 de noviembre de 2013. En algunas charlas, cuando voy a algunas empresas, siempre
me gusta preguntarle a la gente qué estaba haciendo en ese momento, y es difícil que la gente pueda recordar cuando le pregunto por alguna fecha en especial, pero yo sí sé qué estaba haciendo el 20 de noviembre del 2013. Yo me encontraba a bordo de una aeronave UH-60 apoyando la 5ª división, o bueno, rodando realmente estaba yo. Yo salí con una tripulación desde Tolemaida hacia la 5ª división, el sector de Neiva. Estuvimos apoyando el sur del Huila y después nos mandaron para Chaparral. Llegamos a Chaparral y la misión era un relevo de posición de tropas de la Brigada Móvil 20 de la Fuerza de Tareas Zeus. Cuando hicimos el planeamiento, nos dimos cuenta de que por la altura debíamos hacer varias rotaciones. Entonces, tal cual la planificamos, hicimos toda la evaluación de lo que debíamos hacer e iniciamos el relevo de posición. Por clima y por las regulaciones que tenía la aviación del ejército en su momento, no sé si aún la tenga, no se podía volar o no se podía aterrizar por encima de 10.000 pies después de las 9 de la mañana ni antes de las 4 de la tarde. Un tema de vientos, temperatura que afecta el rendimiento de las aeronaves. Entonces eso retardó un poco la misión. Sin embargo, continuamos e hicimos 7 rotaciones al punto, incluido una pieza de mortero de 120 milímetros y algunas de sus granadas. Entrábamos tropa, sacábamos tropa. La tropa que entraba con los víveres para 15 días, lo que demoraba aún más el proceso. El día 20 de noviembre iniciamos nuestro vuelo hacia el punto y cuando íbamos subiendo por el cerro que formaba por una cuenca por donde habíamos encontrado el ascenso, nos dimos cuenta que las condiciones climáticas estaban deterioradas. Entonces, en ese análisis decidimos retornar nuevamente a Chaparral. Estuvimos todo el día en Chaparral hablando. El copiloto de la aeronave, el señor Teniente Coronel Germán Gasca, orgánico de la Escuela Superior de Guerra, a quien aprovecho públicamente para darle gracias por todo su apoyo y amistad y fraternidad incondicional en todo este proceso post-accidente. Gracias, Germán. Estuvimos todo el día ahí. A las 4 de la tarde decidimos, señores comandantes, un clima estupendo, cielo totalmente despejado y teníamos todo para haber salido antes. Sin embargo, siguiendo las regulaciones, sabíamos que teníamos que esperar hasta las 4 de la tarde y lo hicimos. Una decisión que parece en su momento fácil de tomar, pero que después en el momento de la investigación iba a ser trascendental para la seguridad aérea. Así que nos veíamos nuevamente enfrentados a la toma de decisiones. Salimos hacia el punto. Para ese tiempo estábamos previos al Mundial. La selección Colombia por primera vez era cabeza de grupo y nosotros hablábamos a medida que ascendíamos cuál iba a ser el destino de la selección Colombia en ese Mundial. Estábamos lejos de imaginarnos que James iba a ser el mejor gol del Mundial y que la Alemania de Lowe iba a salir campeona ante una Argentina que veía por tercera vez salir a su 10 sin ser campeón del mundo. Estábamos más cerca del accidente y de casi perder la vida que de eso. Cuando íbamos llegando al punto, las condiciones estaban excelentes, así que todo iba dentro de los planes. Ya habíamos hecho 7 rotaciones. La unidad se reportó, puso la indicación, el humo, y para sorpresa de nosotros, por primera vez, después de 7 ingresos, el humo estaba en la dirección totalmente contraria. Algo que nos llamó la atención
pero pues, no era significante en su momento. El punto donde estábamos aterrizando era un filo, lo que nos obligaba a que la aeronave entrara en sentido horizontal a la línea del terreno y una vez estuviéramos ahí, nos reposicionáramos para que la unidad se pudiera bajar y tenía un espacio muy corto. La diferencia de esta orientación de aterrizaje es que por donde habíamos entrado las 7 veces anteriores era un filo vertical, de un ángulo vertical. Por donde íbamos a entrar ahora tenía una inclinación de 70 grados. Sin embargo, a sus costados habían unos cerros un poco más altos, lo que iba a ser determinante también pocos segundos después. Una vez iniciamos la aproximación, haciendo el chequeo cruzado de los instrumentos, me di cuenta de que un motor tenía la temperatura muy alta. Entonces se lo anuncié a la tripulación. La tripulación hizo el chequeo y dijo todo sin novedad y continuamos la aproximación. Pronto me di cuenta de que las revoluciones del rotor estaban empezando a disminuir, lo que quiere decir que si no tomábamos una acción íbamos a empezar a caer como piano. Tomé la acción y en el análisis me di cuenta de que ya había pasado la línea de no retorno. Tenía que continuar la aproximación. No podía salir hacia algún costado porque tenía cerros y seguramente la aeronave no me iba a dar la potencia, pero tampoco podría hacer un sobrepaso porque no me daba la potencia tampoco de la aeronave. Así que decidí continuar con el aterrizaje. Y haciendo los ajustes pudimos llegar al helipuerto y aterrizamos la aeronave. Con esta condición no hicimos lo de antes, que era llegar a vuelo estacionario, sino que por el contrario sentamos ruedas delanteras del tren delantero y quedó la cola suspendida en el aire. Una vez todo se estabilizó, nunca tuvimos un audio, una emergencia, una luz, absolutamente nada, entonces decidimos reposicionar. Sin embargo, ese terreno era fangoso. Como lo ven acá, lo blanco que se ve atrás son las condiciones, son las nubes y estos son los soldados tratando de mover el bípode 120. Esta foto fue tomada el día anterior. Era un terreno bastante fangoso, lo que llevó a que las llantas hicieran un punto de pivote y el helicóptero no respondiera con la potencia suficiente y nos fuéramos hacia atrás. Lo siguiente que tocó el terreno fue el rotor principal mientras que las llantas estaban hacia arriba y empezamos a rodar 250 metros mientras la aeronave se despedazaba con nosotros adentro y expulsando los pasajeros y la carga que llevábamos. Algo que no pensábamos unos minutos antes que pudiera pasarnos a nosotros cuando teníamos una aeronave con la potencia suficiente y las condiciones del terreno estaban absolutamente favorables. Pero sucede, se llama riesgo residual. Bien, esta gestión de riesgo, todo comandante, todo militar debe convivir con ella, hacer gestión del riesgo. No puede haber una decisión que tome un militar y menos un auditorio con el que estoy hablando, que son tomadores de decisiones, sin que se haga una gestión del riesgo, sin que se haga una identificación de los riesgos, una evaluación del riesgo, se tomen unas acciones frente al riesgo y se haga un monitoreo del riesgo. El proceso de identificar, evaluar y controlar el riesgo se llama gestión, pero ¿esto para qué se hace? Se hace para tomar decisiones informadas. En la medida en que se toman estas decisiones informadas, se reduce, por supuesto, el riesgo y se equilibra el costo de la misión con los objetivos que estamos pretendiendo. Bien. Esta gestión del riesgo tiene todo un proceso, tiene unos principios rectores, tiene un marco de referencia que es el centro de gravedad de la gestión del riesgo y tiene un proceso. Dentro de los principios que vamos a enumerar rápidamente encontramos crear valor. Por supuesto, la gestión del riesgo crea valor para usted, señor comandante, porque a partir de ahí va a poder cumplir los objetivos y realizar las actividades según lo planeado.
También es transversal a todos los procesos, no es un proceso aparte, está incluida dentro de todo el proceso del planeamiento. Es parte de la toma de decisiones y creo que dentro de los principios, este es el más importante. Yo evalúo mis riesgos, tomo acciones en los riesgos todo el tiempo, tomo decisiones. Para eso identifico los riesgos, para eso los evalúo, para tomar decisiones. Entonces aquí lo que vemos es que la gestión del riesgo es una herramienta poderosísima para usted como comandante. Aborda explícitamente la incertidumbre. Una cosa es tomar decisión o tomar decisiones informadas, pensadas con tiempo, y otro es tomar decisiones cuando no sabemos en realidad el contexto, cómo se está desarrollando y qué tenemos a los lados. Es sistémica, esto no es improvisado, esto obedece a un proceso, esto tiene un ciclo, está estructurada, creada a través de toda la cadena del planeamiento y además es oportuna. El comandante evalúa los riesgos antes de ir a la misión, no después, cuando el riesgo se le ha materializado. Se basa en la mejor información disponible, por supuesto, y aquí ya encontramos un tema de liderazgo. Comandante que asume la soledad del mando, teniendo un staff, teniendo todo un equipo asesor. Entre más información tenga para su toma de decisiones, para su evaluación del riesgo, más fortalecido estará el proceso. Entonces hay que emplear matrices, hay que recibir el consejo de los expertos y demás. Se adapta al contexto, por supuesto, es algo de lo que nos quejamos. Este tipo de doctrina muchas veces no se aplica a lo que nosotros consideramos que debe aplicar, pero la evaluación y la gestión del riesgo sí, porque en todas nuestras actividades tenemos riesgos. Considera los factores humanos porque se tiene en cuenta las competencias de las personas que están relacionadas y de los que no están relacionados directamente. Es transparente e inclusiva, es decir, que involucra a todos los niveles del mando. Es dinámica, no está estática, no es que yo la hice todo mi proceso, mi marco de referencia, inicié las acciones y ya. No, porque el contexto es dinámico, porque todos los días cambia. Y entonces nuestra evaluación del riesgo también debe cambiar con ese dinamismo del contexto. Y finalmente, facilita y realza la mejora continua de la organización, que es lo que debemos buscar. Si bien es cierto, estos principios son claros y ya nos dan un camino, el comandante, no en su soledad del mando, sino con su mejor criterio, debe crear un marco de referencia. Este marco de referencia es el centro de gravedad de la gestión del riesgo. Y lo que realmente nos dice es que el comandante debe tener un mando y un compromiso claro para la gestión del riesgo. Debe mandar, debe delegar, debe emplear todos los recursos disponibles para crear un marco de referencia que le permita enlazar los principios con los procesos. Este marco de referencia lo que primero nos invita es a hacer el diseño del marco de referencia. ¿Para qué? Para la gestión del riesgo, por supuesto. Y aquí es donde escribimos qué vamos a emplear, qué vamos a hacer. Y después de ahí entonces nos vamos a la implementación. Ya pasamos de la teoría, de lo que tenemos escrito, a la práctica. En la implementación es donde pasamos a desarrollar las acciones, a gestionar el riesgo. Después de eso, y como les dije anteriormente, obedeciendo a uno de los principios, esto es dinámico. Entonces nosotros tenemos que dentro de ese dinamismo estar monitoreando y evaluando. Comandante que no monitoree los controles que pone para sus diferentes riesgos, el marco de referencia no le va a servir, porque esto es dinámico, todos los días cambia, va a variar. Y después de ahí, por supuesto, una mejora continua en el marco de referencia. Si las cosas salen bien, se mantienen, pero se monitorean. Cuando hacemos ese monitoreo y algo no está bien, entonces lo modificamos, ponemos otros controles y lo mejoramos cada vez más hasta encontrar ese punto de equilibrio en el que nosotros queremos estar frente a la gestión del riesgo.
Posterior a eso pasamos ya al proceso como tal, a la gestión. Es el establecimiento del contexto. No podemos hacer una evaluación de riesgo sin entender el contexto. ¿Qué pasa políticamente en nuestro departamento, en nuestra jurisdicción? ¿Qué está pasando económicamente? No solamente la seguridad. Ustedes lo han visto aquí a través de todo el año, el semestre que llevan estudiando arte y diseño operacional, el análisis amplio que debemos tener. No solamente nuestro pedacito, nuestros hombres, nuestra unidad, nuestra fuerza, no, es un contexto amplio. Y ese es el establecimiento que debemos iniciar. ¿Para qué? Para poder hacer la valoración del riesgo. Es lo que buscamos inicialmente, hacer una valoración. ¿Y cómo hacemos esta valoración? La hacemos mediante 3 puntos o 3 procesos claves. El primero es identificarlo. Y acá, señores, en esta identificación es donde muchas veces falla el proceso. Porque no identificamos el riesgo correctamente y empezamos a tomar medidas para un riesgo equivocado, lo que nos va a llevar a no cumplir los objetivos que estamos buscando. Ese no era el riesgo, es el mismo proceso de la toma de decisiones, identificar el problema, identificar la decisión que queremos tomar. Si no iniciamos con una buena identificación, de ahí en adelante el proceso va a ser estéril. Después lo analizamos, por supuesto, con nuestras herramientas, con nuestro staff, con el equipo de planeamiento. Y posteriormente lo evaluamos, es decir, lo categorizamos. Para que una vez lo evaluemos y lo tengamos claro, lo priorizamos. Y en esa priorización es que iniciamos a tomar todas las acciones disponibles para el tratamiento. Este proceso nos debe quedar claro. Y este proceso es una constante de información cruzada a todos los niveles del mando y en todos los momentos del proceso. La comunicación fluida entre los diferentes niveles del mando es obligatoria dentro de todo el proceso. Y a su vez el monitoreo y la revisión. Desde cada momento debemos estar monitoreando y comunicando, monitoreando y comunicando. Esto nos va a permitir compartir y tomar diferentes acciones para el tratamiento del riesgo. Y también nos permite que esto sea un proceso cíclico. Si no es cíclico, como les digo, va en contra del dinamismo del contexto normal que tienen este tipo de sistemas. Así que una vez identificamos el proceso, pues entonces vamos a ver las herramientas que tenemos disponibles. Y como les dije al principio, estas herramientas están relacionadas en el AJP3. Para complementarlas tomé algunas del AJP5, del planeamiento, pero no son excluyentes. Si usted tiene más herramientas, hágalas. Le referencio la ISO 31010, por ejemplo, que es un complemento de la ISO 31000, que nos habla de la gestión del riesgo. La ISO 31010, así como la ISO 31000 nos dice el qué debemos hacer, la ISO 31010 nos dice el cómo lo debemos hacer. Y hay una cantidad de información rica en términos técnicos dentro de esa ISO que podemos emplear y que usted como comandante tiene disponible. No podemos iniciar un proceso de manera empírica, no podemos iniciar un proceso de manera intuitiva. Para eso hay unas herramientas. Si usted no mide algo, difícilmente lo gestiona. Si usted mide algo, lo puede mejorar. Pero sobre todo, comandante, si usted no comprende algo, no lo asuma. Así que las herramientas para la evaluación del riesgo son fundamentales en este tipo de proceso. Vamos a iniciar con la matriz del riesgo. Esta matriz es una matriz muy sencilla, pero que nos da una información rica para nuestro proceso. Y mide 2 variables de manera mutua, es decir, en el momento, siempre en tiempo real estamos viendo probabilidad de que suceda y el impacto que causaría si sucede. Tiene unos indicadores, digamos una clasificación
que es un riesgo extremadamente alto, es un riesgo que no debemos asumir, por supuesto, un riesgo alto. Este riesgo alto amerita que haya una información hacia el comando superior o que se tome una acción de mitigación inmediata. Hay un riesgo moderado que se podría llevar a cabo si los objetivos así lo ameritan o si se toman algunos controles de mejoría, y un riesgo bajo. Un riesgo que en un contexto normal podríamos asumir. Y vamos, por ejemplo, a tener una línea de tolerancia para un comandante. Una vez tenemos esta matriz, entonces hacemos un cruce y graficamos en una especie de mapa de calor los riesgos. Entonces, un riesgo que tenga una probabilidad muy alta o alta, con un impacto muy alto o alto, pues va a ser un riesgo extremadamente alto que usted, comandante, no debe asumir sin antes aplicar las medidas de mitigación. También podemos encontrar riesgos medios que tengan una probabilidad alta o media, pero que tengan un impacto donde se lleguen a materializar medio o alto también. Y asimismo seguiremos graficando los riesgos moderados y los riesgos que sean bajos. ¿De qué depende? De su línea de tolerancia como comandante. Y esa la establece usted. Este es un ejemplo donde decimos, usted, comandante, dijo, yo asumo todo lo que esté en riesgo moderado. De ahí en adelante no lo asumo, lo informo, lo transfiero, lo elimino o demás. Y vamos a ver adelante algunas otras herramientas como la matriz de impacto y probabilidad, por ejemplo. Esta matriz de impacto y versus probabilidad es más rica en información que la anterior y también es fundamental para nosotros como comandante. Vamos a simular o vamos a considerar 9 riesgos que se pueden presentar en el escenario. Entonces, esta matriz ya nos habla a nosotros de 4 ejes temáticos. Tienen un riesgo extremo para la misión que está en la mitad del diagrama y que a medida que se aleja de ese riesgo extremo, de ese punto de la mitad, se supone que su nivel de impacto y probabilidad va bajando. Tiene el eje del oponente, el eje de las reglas de planeamiento o políticas, el entorno y la fuerza conjunta. Entonces ya aquí, a diferencia de la anterior, nos está dando la primera característica y es que nos permite mirar la tendencia de los riesgos, es decir, en qué cuadrante se encuentra la mayor cantidad de riesgos y hacia dónde debe apuntar mayor mi atención y mi gestión del riesgo. Tiene un eje horizontal que nos muestra el impacto y va desde un impacto bajo en los costados hacia un impacto severo en el centro del diagrama. Y en el eje vertical nos da la probabilidad. Es improbable en sus extremos nuevamente, pero hacia el centro nos da una probabilidad de casi seguro. Entonces vemos cómo también esta nueva matriz nos da una tendencia, una posibilidad de nosotros observar cómo se está moviendo en un cuadro cada uno de los riesgos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para priorizar, para saber nosotros a qué riesgo vamos a atender primero y vamos a tomar acción inmediata. Entonces vemos, por ejemplo, este riesgo 1, una defensa costera intacta. Lo que quiere decir que esto tiene un impacto severo y tiene una probabilidad de que suceda de manera moderada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar una acción inmediata. Un riesgo 2 que está en la fuerza conjunta es una pérdida del grupo anfibio o la pérdida del buque de suministro. Aunque es improbable, por supuesto, porque ya lo identificamos, donde llegue a suceder tendrá un impacto severo en la misión y en los objetivos que nos hemos trazado. Así que debemos observarlo. En el caso del objetivo número 5, cobertura mediática adversa, no habla de pérdida de vidas humanas, pero sí habla de un riesgo reputacional altísimo que no debemos asumir. Se encuentra dentro del riesgo extremo para la misión, lo que quiere decir que usted, señor comandante, no puede salir sin prever esta situación y tomar medidas para mitigarla. Vemos unas condiciones climáticas que se encuentran dentro del eje temático del entorno. Están con una poca probabilidad, de impacto,
¿Por qué? Porque desde antes ya la hemos analizado y tomamos medidas para eso, no las asumimos, pero es casi seguro porque tenemos todo el análisis meteorológico y sabemos qué condiciones se nos van a presentar en el momento que hemos planeado. Y así seguimos ubicando los riesgos. Otra característica que tiene esta matriz muy importante es que nos da una predicción. Y esto ya es un tercer complemento para nuestro análisis. En el caso del 6, por ejemplo, de las condiciones climáticas, vemos que su tendencia o su predicción de evolución es a volverse un riesgo extremo. ¿Por qué? Puede ser que no hayamos considerado algún tema, haya un cambio climático y demás. Y asimismo para la defensa costera y el ataque con artefactos explosivos, que se vaya reduciendo su nivel de impacto a medida que la fuerza va tomando medidas. Bien, una vez ya hemos hecho esta identificación y graficación, entonces nos vamos al tratamiento del riesgo. Este tratamiento del riesgo es un proceso cíclico que está formado por 4 puntos importantes. El primero es la valoración del tratamiento. ¿Qué tanto aplicó? Y una vez lo hemos aplicado, entonces decidimos si ese riesgo residual es aceptable o inaceptable. Y a partir de ahí, si es inaceptable, entonces generamos un nuevo tratamiento. Y al generar este nuevo tratamiento, entonces evaluamos la efectividad y seguimos en este ciclo de supervisión, de verificación, de monitoreo y de control. Bien, ahora, ¿qué acciones podemos tomar para tratar el riesgo? La primera es evitarlo. Es decir, no continúo con la operación, con la misión, con el movimiento, o no la inicio si no la he iniciado. Asumirla de acuerdo a los objetivos o incluso aumentarla si el objetivo lo amerita. Eliminar la fuente del riesgo, un francotirador, por ejemplo, lo eliminamos. Pero ojo, recuerden el riesgo residual. Y ahí viene una discusión muy importante ahí, es ¿el riesgo se puede eliminar por completo? Algunos dicen sí, otros dicen no. Y un ejemplo claro les acabo de dar, el francotirador. Tenemos un francotirador, lo eliminamos. ¿Se eliminó el riesgo de que ese francotirador nos vaya a dar debajo un hombre? Sí. Pero ¿se elimina el riesgo total de que uno de nuestros hombres sea dado de baja por un francotirador del enemigo? No, es un riesgo residual. Muy bien. Después, cambiar la probabilidad de que suceda, tomando medidas, cambiar las consecuencias. Nos reforzamos, sacamos la reserva, una fuerza aliada. Compartir el riesgo con otro actor. Y entonces vamos de esta forma a tratarlo o retenerlo mediante una información al comando superior. El AJP3 no habla de mitigarlos, pero es un término que nosotros usamos mucho. Está relacionado en el MFC5, y lo que habla es que reduce las probabilidades. Las formas como se puede mitigar el riesgo es reducir las probabilidades, reducir las consecuencias o apoyarse en elementos no orgánicos, lo llama. Es decir, contratar refuerzos o un mayor involucramiento del país anfitrión, dice el manual. Sin embargo, por AJP3 podemos entender que a partir de acá nosotros estamos mitigando el riesgo y esto lo debemos tener claro. Bien, esta matriz que es muy importante y la debemos tomar por cada curso de acción y por cada riesgo. Lo primero es la fuente del riesgo. ¿De dónde viene? ¿De las acciones del adversario, de las propias tropas o del ambiente operacional per se? Las consecuencias del riesgo, ¿dónde me van a impactar? ¿En la misión general? ¿En las líneas de operación? ¿En la conducción decisiva? ¿O en el efecto deseado? Y después miramos la gravedad y la probabilidad teniendo la categorización. Una vez hacemos esta primera línea de evaluación, entonces vamos a la acción, a la mitigación del riesgo. Y el manual AJP3 nos da 4 preguntas guías y orientadoras. La primera es, ¿se puede neutralizar la fuente?
se puede reducir la vulnerabilidad, se pueden limitar las consecuencias o la gravedad, o se puede reducir la probabilidad. Estas preguntas nos deben llevar a un proceso analítico con enfoque de solución hacia este tipo de riesgos, que nos lleve finalmente a una conclusión. Este riesgo es inaceptable, es decir, no lo asumo y este curso de acción empieza a perder valor. ¿Es condicionalmente aceptable? Es decir, que sí lo asumo, pero tomo algunas medidas, ¿o es aceptable? Y entonces procedo con el curso de acción, de acuerdo. Ahora, una vez tenemos eso, pues graficamos los cursos de acción. Entonces viene esta matriz que nos da la JP5 y nos dice la matriz de comparación de riesgos. Esta matriz de comparación de riesgo es importante porque ya nos permite mapear riesgo por riesgo. De cada curso de acción y de cada riesgo debemos tomar la probabilidad, el impacto, la severidad y la mitigación que le vamos a hacer y luego mirar el estado después de la mitigación. Hay unos códigos de riesgo, que es el riesgo extremo alto, el riesgo moderado o el riesgo bajo. Entonces el análisis que hacemos dentro de esta matriz, dentro de este mapeo, es la probabilidad. Una vez establecemos la probabilidad, miramos el impacto, como en este caso del riesgo 1, que tiene una probabilidad moderada, su impacto o severidad es moderado. Después de la mitigación, tomamos unas acciones y al mitigarlo, ¿cómo es el estado de este riesgo? Y así sucesivamente lo hacemos para todos los riesgos. Esta matriz nos va a permitir a nosotros tener un mapeo general de todos los riesgos dentro de los cursos de acción y posteriormente evaluar cuál es el curso de acción más viable. Bien, ¿qué hacer cuando un riesgo se materializa? Y en este punto es donde yo les hablaba a ustedes de la importancia de la riqueza de ustedes como comandantes, como la toma de decisiones. A nivel empresarial, dentro de la gestión de crisis y la toma de decisiones en momento de crisis, lo más importante es el gerente y su condición humana. Ese es el rotor, el botalón de cola de la aeronave, fue encontrada días después del impacto, cayó y esta imagen yo siempre que la veo me recuerda toda esa escena que viví de ese proceso de crisis, ese momento en el que las decisiones están absolutamente modificadas, no es como ahora que nosotros estamos acá. Entonces, en ese momento de crisis, lo principal que hay es la preparación para la crisis, antes de. Lo segundo, la detección temprana y la evaluación. El comandante siempre va a reaccionar mejor si hace una detección temprana, y lo veíamos acerca del monitoreo, lo hablábamos cuando estábamos haciendo ese seguimiento, la toma de decisiones bajo presión. En la toma de decisiones bajo presión es un contexto totalmente diferente. Cuando salimos de la aeronave, escuchábamos gritos de aléjense que eso va a explotar, y sí, teníamos granadas del mortero de 120 a bordo. Cuando ya nos íbamos a alejar, escuchamos unos quejidos. Entonces el señor teniente coronel Germán Gasca se devuelve, verifica que hay un soldado dentro todavía de lo que se podría llamar cabina, que se estaba quejando. Y les hablo de los momentos de toma de decisiones en crisis, que es diferente a tomar decisiones acá donde estamos sentados. Entonces me pregunta y me dice, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o lo dejamos ahí? Y en un contexto como el que estamos ahora, pues por supuesto que lo sacamos. No lo vamos a dejar morir, para eso nos entrenaron. Pero cuando usted está recién salido de una cabina y haber recuperado la conciencia, está ante esa tragedia, se ha salvado de morirse estripado. Además están explotando las municiones, hay granadas adentro y todo el mundo le está gritando de que se aleje, que eso va a explotar. Y hace 6 meses un piloto murió quemado porque quedó dentro de la aeronave y se incineró vivo. La decisión bajo presiones y estos contextos de crisis es totalmente diferente. Entonces, esos puntos usted como comandante tiene que tenerlo en cuenta, y la mejor herramienta
para tomar decisiones en esos momentos es conocerse a usted mismo. Peter Drucker, el papá de la administración de empresas, a los 90 años, después de haber hecho muchos libros, hizo un ensayo que se llama Gerencia hacia usted mismo. Y tal vez es su mejor escrito, y es que dice que el comandante no puede pretender tener una buena gerencia si no se gerencia él primero. Bien, comunicación efectiva, por supuesto, a través de todo el proceso, las acciones de liderazgo que deben ser visibles, usted como comandante es referencia en todo momento. Y, por supuesto, la evaluación y el aprendizaje constante a través del monitoreo, las lecciones aprendidas. Señores, el riesgo inherente, como se los he mencionado, está presente en las actividades riesgosas como la militar. Y no lo podemos evitar. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Tenemos que aprender a hacer una toma de decisiones a partir del riesgo. No lo podemos evitar. Pero sí hacerle una buena gestión. Y hacer una buena gestión va a cambiar la historia que nuestros hijos le cuenten a sus nietos. Así que, señores comandantes, yo aquí, parado, frente a ustedes como colombiano, les pido que vayan a sus aulas, interioricen el aprendizaje que sus docentes les transfieren y luego salgan a las unidades y generen valor a la misión y reencaucen la historia de este país, que hoy más que nunca necesita, pide y clama por unas fuerzas militares fortalecidas. Gracias, fue un honor estar acá. Gracias. No sé, señor almirante, si hay alguna pregunta. Continuamos. Amigo González, ¿cómo va? Mi mayor, buenos días. En nombre de la Escuela de Superior de Guerra, del señor almirante León Espinosa, director, de todo el curso de Estado Mayor presentes, le agradecemos por compartir su experiencia operacional el día de hoy y por compartir sus conocimientos en riesgo operacional. Esto es un pequeño detalle que tiene la escuela para con usted y muchas gracias por todo, mi mayor. Gusto verlo. Permiso, señor almirante.